Hola mis amigos, mis queridos hermanos, discípulos del alma, aquí nuevamente en tu hogar o en el recinto de donde me estés escuchando. Y hoy vamos a entrarle a un tema apasionante. Tú dirás, todos los días son apasionantes, claro, pero la escritura nos debe de apasionar. Ahí donde estás, vamos a entregarle esta reunión al Señor y digámosle de esta manera: Padre, Señor amado, bendícenos. Escucha de tu pueblo, Padre mío, sus palabras que digan: te alabamos, te adoramos. Hoy te bendigo, mi Padre, y te pido, Señor, que nos hables. Háblanos al corazón, te lo pido. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Bien, ¿qué dices si entonamos un canto como lo solemos hacer, verdad? Gloria al Señor por ello. Bendito sea mi Padre. Gloria a Dios. Espíritu Santo, Díselo. yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Espíritu Santo, solo y gloria y majestad. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo. Te necesito. Lugar, y majestad. Espíritu Santo, yo te necesito. Gloria
el hogar. Espíritu Santo, ven a ser fluye con tu voz ahora. El Espíritu Santo empieza a provocar una alabanza nueva. Nueva en tu corazón. Dile con tus propias palabras. Aleluya. Por supuesto que necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros. Y al que se lo pide, dice que Él se lo otorga. Pero esto es parte de la enseñanza que vamos a estar tocando el día de hoy. Prepárate porque tú dirás, no, pero si yo he oído del Espíritu de Dios, claro. Cuando estaban en el aposento alto, cayó, yo he recibido el Espíritu Santo. Pero tenemos que conocer las facetas y todo lo que incluye, aparte de lo que hemos enseñado. Y el día de hoy, pues, vamos a estar tocando el tema, los 7 espíritus del Señor. Te va a apasionar este tema porque realmente el Padre, si algo ha anhelado es que su Espíritu habite en nosotros y que nosotros podamos conocer todas esas facetas que el Espíritu de Dios nos puede otorgar. Ahora, tú dirás, ¿y de dónde sale esto de los 7 espíritus? Bueno, hay un par de versos que vamos a recorrer ahora la Escritura para que tú puedas entenderlos. Entonces, si tú abres conmigo, acuérdate, debes de tener tu Biblia, la cual te ayuda para poder encontrar, entender y capturar, poder retener lo que la Escritura tiene. Entonces, en el libro de Apocalipsis, dice en el capítulo 5, verso 6, de esta manera dice la Escritura. Entonces dice así: miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos. Oiga lo que dice, que son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. ¡Wow! O sea que el Espíritu de Dios recorre toda la tierra con sus facetas. Ahora, ¿cuál es la intención de recorrer toda la tierra? Mire lo que dice la Escritura en 2 Crónicas, capítulo 16, verso 9. Dice así: porque los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Que tú puedas ser hallado por el Señor. Y que si Él te encuentra y encuentra un vaso deseoso que le pide de su Santo Espíritu, el Padre, mire, lo va a dar sin medida. Y desciende, dice, y desciende. ¿Por qué? Porque Él anhela esta palabra fortalecer que tú encuentras ahí. Es un vocablo que lo que dice es para poder ser útil, o sea, te tiene que dar fuerzas para lo que viene. Por eso es que dice la Escritura, mire cómo dice en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, dice de esta manera la Escritura: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Oiga, y ahora sí, acuérdese. Pero usted dirá, yo no soy ministro. Lo que pasa es que Él nos dice que todos somos partícipes de lo que Dios nos da. Y si tú participas de lo que Él nos da, tú puedes ser útil para ser usado por Él. En el momento que tú de alguna manera sos usado por Él, eres usado por Él,
te vuelves partícipe como ministro de un ministerio. Tú puedes ser ministro con tus hijos, con tus compañeros, con tu pareja, con las personas con que tienes cercanía, siempre y cuando no te avergüences. Pues lo importante es que no te avergüences de este evangelio glorioso. Pero dice ahí que es un ministerio del nuevo pacto, que no es de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces la intención es tener la vida de Él para poder nosotros otorgársela a alguien más por medio de, pues, la labor que el Espíritu vaya a hacer en ti. Por eso dice Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya. Miren, si algo nosotros debemos de anhelar es que el Espíritu de Dios habite en nosotros y que Él pueda encontrar en nosotros habitación, dice la Escritura. Y de esta manera Él va a poder hacer la obra que Dios necesita que hagas contigo. Aquí no estoy hablando de trabajar en una iglesia o de abrir una iglesia, no. Sencillamente es de tener vida por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios en nosotros nos permite dar testimonio. Bueno, pero usted dirá, pero a mí lo que me interesa es trabajar. Me gustaría, sí, donde tú estés puede ser útil para el Señor. Mire cómo dice la Escritura, donde encontramos los 7 espíritus. Y ahorita mira, bueno, ¿qué tiene que ver con los espíritus? Bien, la Escritura dice con relación a los 7 espíritus en esta parte. Vamos a leerlo aquí donde dice, en Isaías capítulo 11, verso 1. Ahí donde está, léalo conmigo, dice así. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. Acuérdese que Isaí era el padre de David. Y un vástago, es importante, recuerde la palabra vástago y la palabra de sus raíces. Dará fruto y reposará. Diga conmigo, pero repita conmigo, reposará sobre él. ¿Y qué es lo que va a reposar? Entonces, dice la Escritura, el Espíritu del Señor es uno de los... ¿Por qué iremos 7 espíritus? Porque está el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, los vamos a ver más despacio. Quiero irme rápido con estos 7 espíritus mencionados ahorita, porque los vamos a ver con más detalle. Ahora, cuando yo te dije, ponle atención a vástago y sus raíces, tú dirás, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando? Si era hijo de Isaí, ¿está hablando de David? No, está hablando de Jesucristo. Y usted dirá, ¿pero de dónde sale esto? ¿Dónde lo ve? Bueno, mire aquí. La palabra vástago, mire qué sorprendente la Escritura. Es una palabra griega hebrea, que es netzer. Netzer. Y eso viene la palabra netzer, nazareno, de nazareo. Ahí viene nazareo o renuevo. Y esto lo encontramos en Mateo 2:23, donde dice, y vino, hablando de Jesús, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno.
Ya vio. O sea que encontramos que Jesucristo era Netzer. Pero además encontramos, y vaya aquí conmigo a la escritura, donde dice que él era el retoño de Isaí. O sea, como David, figura de David. Pero mire, Jesucristo mismo lo dijo en Apocalipsis, capítulo 22, verso 16. Dice ahí, lo vamos a leer para que lo pueda ver en su pantalla. Dice de esta manera: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente, aleluya, de la mañana. Entonces, aquí mi mismo Señor declara que Él es la raíz de David. Por eso yo algunas veces usted me ha escuchado cuando yo digo que David es figura de Jesucristo. Sí, porque él pues llegó a ser el rey de un terno completo y Jesucristo llegó a ser el rey de un reino eterno. Y de alguna manera encontramos muchas facetas de David también cumplidas en mi Señor. O sea, mi Señor vino a cumplir muchas cosas de la Escritura. Y entonces si vemos esta comparación cuando estábamos viendo acerca de estos 7 espíritus, vemos de que los espíritus son del Señor y vienen a posarse, a colocarse en aquellos donde Él encuentre lugar. ¿Se acuerda que vimos también la palabra reposar? Y es muy importante porque el espíritu, eso es lo que anda buscando un lugar donde pueda posarse o reposar. Vimos ahí en el verso que leímos. Pero usted dirá, antes vine a descansar. No, no es esta palabra reposar no es de descanso. Es una palabra que viene a, oiga esto, a incubar, como a empollar. Mire cómo dice en Mateo 3:16, y dice: y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, cuando él viene sobre él, lo que está diciendo es que lo toma y derrama sobre él lo que tiene para activarlo. O sea que el Espíritu Santo reposa, oiga la palabra, para activar, como el que empolla un huevo, para activar lo que está dentro y el fruto que va a dar. ¿Sabe que aquí hay una reflexión muy linda? Y vamos a leer este verso y lo voy a explicar. Donde dice: y no halló la paloma, estamos hablando del arca de Noé, lugar donde sentar. Oiga esto, eso dice la Escritura, aquí en esta versión. Bueno, en cualquier otra también dice: y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Entonces uno dice, ¿cómo así que la paloma que soltó Noé tiene pies? No, lo que pasa es que era una figura también del Espíritu de Dios, que iba y regresaba, Mire, para que lo pueda entender, Noé en el arca dice que estuvo por 40 días bajo ese diluvio. Y esta es una figura que en medio de las circunstancias el Señor te va a guardar, Él va a mandar su arca. Nosotros tenemos que provocar de guardar a los nuestros. Noé guardó a su familia. Nosotros tenemos que guardar a los nuestros también. Familia espiritual, familia natural, la familia que Dios te ha dado. Entonces dice que cuando se cumplió el tiempo, él pudo ver que dejó de llover. Pero aunque haya dejado de llover, obviamente él estaba esperando el lugar para poder bajar. O sea que necesitaba que el arca estuviera en un lugar en tierra por lo menos sólida, pero estaba llena de agua. Entonces él estaba esperando dónde habrá tierra. Entonces dice que soltó primeramente un cuervo. Dice que el cuervo ya no regresó, obviamente. El cuervo seguramente se dio un banquete de carroña por todos lados. Y después dice, pero como esto es figura,
mandó la paloma, así como la paloma que descendió en Jesús. Vino esta paloma y regresó la primera vez porque no encontró lugar donde reposar. Y nuevamente volvió y no fue sino hasta la tercera vez cuando la paloma regresó ya con una hoja de olivo, dando a entender ya hay un lugar donde reposar. Y lo mismo sucedió con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está buscando lugar donde pueda colocarse, habitar en sí mismo. Entonces mire cómo dice la Escritura, que cuando vino y habitó en el aposento alto, Él halló lugar. ¿En dónde? Con los que estaban ahí reunidos, que era la iglesia. El Espíritu de Dios quiere hallar en ti un lugar donde pueda reposar. Aleluya. Entonces, este estudio nos va a llevar a entender los 7 espíritus que quiero que usted los repita conmigo. Y dice el primero, el Espíritu del Señor. El segundo, espíritu de sabiduría. Pero estos vienen en pareja, espíritu de sabiduría con el de inteligencia. El espíritu de consejo con el de poder. El espíritu de conocimiento con el del temor del Señor. Repitamos. El primero es el espíritu del Señor. De ahí viene espíritu de sabiduría con el de inteligencia. Espíritu de consejo con el de poder. Espíritu de conocimiento con el del temor del Señor. Bueno, entonces vamos a ver ahora el primero. Y el primero sería el Espíritu del Señor, que prácticamente es el mismo Espíritu, pero con la esencia del Padre, que es como decirte el Espíritu Santo. Y para que tú te des cuenta que el Espíritu de Dios siempre anduvo buscando lugares donde reposar, no solo fue con el Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento ya venía como una figura de la Trinidad, pero en el Antiguo Testamento también estaba el Espíritu del Padre, que de alguna manera era el mismo. Dice en Números 11, verso 25, dice de esta manera, leámoslo aquí en la pantalla. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló. Y mire cómo dice, y tomó del espíritu que estaba sobre él, o sea, sobre Moisés ya habitaba el Espíritu del Señor. Y del mismo Espíritu lo colocó sobre los 70 ancianos. Logró encontrar un lugar donde reposar. ¿Dónde lo puede ver? Siga leyendo. Y sucedió que cuando el Espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Esta palabra, no volvieron a hacerlo más, en el original no es que no hayan dejado de hacerlo, sino que no dejaron de hacerlo más, dice en el original. O sea que ellos, en otras palabras, no cesaron de profetizar. Miren, acuérdense lo que dijimos, que el Espíritu de Dios anda buscando un lugar donde reposar para poder activar a la persona. Pero el objetivo es activarlo para que esta persona sea útil en las cosas del Padre, en los propósitos de Dios. Hoy el Espíritu de Dios te está hablando y te dice, yo quiero reposar en ti para que tú te vuelvas un elemento, una herramienta útil para el Padre y que no ceses de hacer la obra que Dios quiere. Yo puedo ver que estos 70 ancianos eran necesarios que estuvieran, era necesario que estos 70 ancianos, el Señor los habilitara, porque Moisés estaba solo. Moisés estaba prácticamente enseñando solo, ministrando solo. Y definitivamente él necesitaba sabiduría, gente con sabiduría, para que pudiera declarar
la palabra de Dios al pueblo. Y nada menos que este grupo se levanta para ayudarlo, para poder ministrar. Pero mire, cuando el Padre dice que cuando Él necesita completar a un equipo, Él los jala de donde sea. Mire cómo dice la Escritura en el verso que sigue. Entonces, dice la Escritura, leámoslo ahí como dice en el verso 26. Pero 2 hombres habían quedado en el campamento. Uno se llamaba Eldad y el otro se llamaba Medad. Y el Espíritu, mire, ellos no estaban con Moisés, ellos no estaban bajo la nube, ellos no estaban en la iglesia, en el recinto, ellos estaban tal vez en su habitación, en su casa. Pero Dios sabía, a esto los necesito también. Y el Espíritu reposó sobre ellos. Ellos estaban entre los que se habían inscrito, pero no habían salido a la tienda. Y profetizaron, ¿dónde? En el campamento. Qué tremendo esto, porque ¿sabes qué veo yo? Yo veo a un padre que te dice, no importa si tú estás ahí en tu casa y a lo mejor ahorita no podemos llegar al campamento, a la iglesia, pero yo puedo hacer que mi espíritu repose en ti, para que tú te vuelvas activo, para que vuelva a encenderse en ti esa pasión, para que seas útil en el propósito que yo tengo para tu vida. ¡Ay, qué hermoso! La verdad que esto me habla tanto, porque cuando el Espíritu Santo descienda, dice la Escritura que Él nos guiará. Para eso vino el Espíritu Santo. Mire cómo dice Juan 21:8. Léalo ahí conmigo en la pantalla. De cierto te digo. Y aquí está hablando de Pedro, porque Jesucristo vino y le dijo a Pedro, tú me vas a ser muy útil. Tú me vas a ser muy útil. Y dice, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde quieras. Acuérdense cómo era Pedro, el bravucón, el impulsivo, el enérgico, él era el que cualquier situación, déjame ir al agua, no, yo nunca te voy a negar. Pero él dice, pero ahora que seas más viejo, ahora que madures, pidiéndole que Dios descienda sobre ti, dice, lee ahí, extenderás tus manos. Ahí donde estás. Levante tus manos al cielo y dígale, Señor, aquí extiendo mis manos como Pedro. Y te ceñirá otro. Habrá otro que te tome del cuello y te llevará a donde no quieras. Alguien te tomará y te dirá qué debes de hacer, cómo debes de hacerlo, cómo me vas a ser útil. Ahí donde estás, Dios quiere decirte, me vas a ser útil, pero tienes que dejarte llevar por mi Santo Espíritu. ¿No se emociona? Yo me emociono, francamente, porque le digo, Padre mío, desciende y toca al pueblo para que ellos se sientan, Señor, útiles en tu nombre. Bueno, pero sigamos, apenas vamos el primer espíritu y ya nos queda pues, el tiempo para poder terminar. El segundo sería el espíritu de sabiduría. Bueno, entonces dice la Escritura y vamos a leer de esta manera. Y Josué, hijo de Num, estaba lleno, diga conmigo, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. O sea que sobre él descendió un espíritu de sabiduría para que él pudiera dirigir al pueblo a la conquista. Pero esta palabra sabiduría es una palabra, pues quiero que lo lea conmigo, dice que es chokmah. Chokmah, así se llama eso, así se le llama en el hebreo, chokmah. Pero que significa, la sabiduría es como que se nos abre tener entendimiento. Porque lo que hay que tener es sabiduría, no es sabiduría humana. Es tener sabiduría celestial, sabiduría que venga del cielo,
para que tú puedas tener el entendimiento por medio de lo que Él nos dice, por medio de su palabra, y poder dirigir, poder aperturar a hacer las cosas que Él nos pide. Sabiduría que viene de Él. Ahora, ¿cómo le vino este espíritu de sabiduría a Josué? ¿Cómo le vino? ¿Ah? Mire, está ahí en el verso, léalo. Dice ahí, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Yo hoy, espiritualmente, quiero poner mis manos sobre ti, para que el Espíritu caiga sobre ti donde estás y que tú puedas sentir que Dios mismo es el que te está ministrando. Aleluya. Bueno, nuevamente, ¿por qué es necesario la sabiduría? Pues para poder edificar la casa del Padre. Miren, quiero contarle esta experiencia que pasó con Moisés. Dice que en Éxodo capítulo 31, antes de leerlo, le voy a contar. Moisés vino y fue llevado y traspuesto al monte. O sea, él subió al monte 40 días y estando en el monte fue traspuesto a un lugar celestial. Llamémosle una dimensión celestial. Y estando en esta dimensión, él se le mostró la casa del Señor, se le mostró cómo tenía que edificar el tabernáculo, cómo es que Dios quería un lugar de habitación y que pueda ser útil para que el pueblo pudiera, pues, adorarlo. Dice que cuando él regresa, él vio todas las características de ese tabernáculo, esa delicadeza de esos bordados, esos tallados, esos elementos esculpidos. Y él prácticamente se pudo haber preocupado y pensado, ¿y cómo lo voy a hacer? Si yo traigo, aquí lo que tengo es un pueblo, oiga, es un pueblo que viene de solo hacer adobe, solo hacer ladrillos, solo hacer pirámides por 400 años. ¿Cómo lo voy a hacer? Y Dios viene y le habla cuando yo me imagino que él va bajando o cuando él ya está en su finalización de estar, pues, estando con el Señor, porque él empieza a preocuparse en esa manera. Y mire lo que dice la Escritura. Aleluya. Mire cómo dice. Mira, Moisés, yo he llamado por nombre a Bezaleel. Bezaleel significa el que está bajo la sombra mía, bajo la sombra del Dios. Hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, pero también le da a otros, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para inventar diseños. Aleluya. ¿Sabe qué veo yo? Que cuando el Padre quiere edificar su casa, cuando Él quiere extender el Evangelio, utiliza aquel que viene y se somete bajo su sombra, bajo su mano, y le dice, Señor, úsame, que me encuentres a mí útil para servirte. Y el Señor le dice, bien has pedido, porque yo voy a poner sobre ti el espíritu de sabiduría, inteligencia, ciencia y habilidad para inventar todo diseño. Ahora tú dirás, yo quiero ese espíritu, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y dice la Escritura en Santiago 1:5, mire cómo es. Pero si alguno de vosotros tiene se ve falto de sabiduría, ¿qué dice? Que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Que la pida a Dios. Mira, yo algo que puedo ver aquí es que el Padre, por supuesto, lo que quiere es habilitar a su pueblo para que le pueda ser útil en su casa.
Cuando Dios me mostró esta enseñanza, ¿sabes qué me mostró y qué me dijo Él? Ve y diles que aquellos que reciban mi espíritu y que vendrá a ellos la sabiduría, la inteligencia, la ciencia y la habilidad para inventar cosas, si lo aplican para mi reino, para mi casa, para edificar mi propósito, en mi propósito, ¿sabes qué dice la Escritura? También lo pueden utilizar para sus cosas, para sus labores, para tu trabajo, para tu familia, para con tus relaciones, por cuanto me has buscado lo correcto. Aleluya, qué hermoso. ¿Sabes qué? Ahí tenemos un ejemplo en la Escritura de alguien más que también le pidió espíritu de sabiduría. Salomón. Dice que en un sueño, o sea, usted que en un sueño fue como Dios le habló. Usted quiere que Dios le hable, a usted Dios te habla en sueños. Y dice que en el sueño Dios le habla y le dice, Salomón, pídeme lo que quieras. ¿Qué le hubiera pedido usted? Ay, ya me rayé con la casa, dirá usted. Ya me rayé con el nuevo carro. O ya me rayé que no me traiga la enfermedad, dirá. Mire, o riqueza. Bueno. ¿Sabe qué le pidió Salomón? Dame sabiduría para poder yo gobernar a este pueblo que me ha dado mi padre. Dame sabiduría. Entonces, el padre le dice, por cuanto no me pediste otras cosas, ahí te va de ribete, de ganancia. Y el Señor le dio, ¿sabes qué? No solo le dio riqueza, le dio un imperio de paz. Por eso se llama Salomón. La paz, que en su nombre se hizo efectivo con él. ¡Wow! Si tú tienes falta de sabiduría, se lo puedes pedir al Señor. Pero dile, Señor, ayúdame a ver cómo puedo ser útil para tu obra. Y te puedo asegurar que Dios te va a dar entonces la habilidad para que seas útil en el trabajo donde estás, con los clientes, con tus amigos. Y por cuanto no te avergüenzas de él, esa sabiduría te va a servir para que puedas dar testimonio. Bueno, sigamos con el próximo espíritu. Vamos allá a la Escritura. Dice que viene el espíritu de inteligencia. Y aquí, pues, qué mejor que hablar de alguien que realmente se caracterizaba por tener esa habilidad para resolver misterios, resolver cosas. Y esto fue con Daniel. Otro que tuvo un espíritu de inteligencia muy impactante fue José, para poder administrar toda una riqueza. Pero miremos en el caso de Daniel, dice en el capítulo 5, verso 11, de esta manera dice la Escritura. Dice ahí, hay un hombre en tu reino. Aquí le hablaron porque el rey necesitaba resolver un enigma que él tenía. Y sus consejeros llegaron con él porque él había dictaminado que si no lo resolvían, pues si estos que eran los importantes no lo resolvían, su consejo principal, pues prácticamente los iba a aniquilar. Pero mira, dice, hay un hombre en tu reino en quien está el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría. Aquí está hablando cuando le estaban hablando los consejeros a Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, como la sabiduría de los dioses. Y tu padre, el rey Nabucodonosor, aquí le llamaba padre, pero era el abuelo realmente. Tu padre, el rey, lo nombró jefe de los magos, cantores, caldeos y adivinos. Mire, qué hermoso ser reconocido porque tu testimonio te precede. Pero a él se le consideraba muy sabio en resolver cosas. Le resolvió ese enigma a Nabucodonosor. Y aquí resolvió otro enigma a Belsasar. Y Belsasar no sabía, pues él tenía que descubrir cómo resolver una situación. Pero mire cómo es que Belsasar se refiere a él. Y dice aquí,
Debido a que se halló un espíritu extraordinario, ciencia, inteligencia e interpretación de sueños, mire, explicación de enigmas y solución de problemas difíciles en este hombre, Daniel, a quien el rey llamaba Belsasar, llámese pues ahora a Daniel, y él declarará la interpretación. La verdad es que él estaba confuso porque en medio de una fiesta y él la verdad que cometió un pecado terrible. Se había olvidado del rey, de su abuelo que lo había convertido de bestia a un hombre que le dio gloria a Dios, que era Dios mismo como rey. Se había olvidado de ese rey y que él seguramente inculcó a su padre, pero Belsasar dice que él se olvidó porque él estaba en una fiesta y mandó a traer los utensilios del templo. Y ahí apareció una mano en una pared y estaba una inscripción que decía teme, teme, y no me acuerdo qué decía, pero la interpretación prácticamente era una sentencia de muerte para él. ¿Cómo puedo saber? Y llegó Daniel para declararle la solución a ese enigma. Pero, ¿sabe qué es lo curioso? Que en el verso 13 dice que Daniel, el rey Belsasar, se refirió así a Daniel en el verso 13. Tú eres esta persona de quien hablan mi consejo. Tú eres esta persona que yo he oído desde niño. Tú eres esta persona que se ha caracterizado de ser muy sabio e inteligente. Así lo dice el verso 3. Yo te pregunto, si alguien se acerca hoy a ti, ¿qué concepto tiene de ti? ¿Qué podrías tú reflejar con tu vida? Que la gente diga, no, él se caracteriza porque siempre tenía una palabra de Dios. Siempre tenía un consejo de la Biblia. Y tal vez, aunque te llamen, es que este siempre era pandereta, este era solo Biblia, pero que tú puedas ser llamado porque tenías algo que aportar. Aleluya. Bueno, sigamos con el otro espíritu, no me quiero detener más. Y vamos a leer, ahora viene el espíritu de consejo. Y vamos a leer en 2 Samuel 16, 23. Ah, sí, claro, con Ahitofel. Esta es una enseñanza impresionante. Bueno, le voy a contar. La historia es que en el reino de David, cuando él gobernaba, le sucedió algo que nadie quisiera tener. Su hijo Absalón, su hijo mayor, le dividió el reino y lo traicionó. Y dentro de los consejeros, y entonces vino David y él prácticamente se tuvo que aislar, pero quedaron algunos consejeros y alguno de ellos pues vino, y cuando llegó Absalón a querer prácticamente tomar esa posición, había uno que se llamaba Ahitofel. Pero miren cómo era considerado Ahitofel. Entonces dice en 2 Samuel capítulo 16, verso 23. El consejo que Ahitofel daba en aquellos días era, mire cómo dice, era como que si uno consultara la palabra de Dios. Así era considerado todo consejo de Ahitofel, tanto para David como Absalón, ¿verdad? Entonces, vamos a, mire lo que él tenía. Cuando uno tiene un consejo, viene de Dios y es inspirado por la palabra, la gente lo va a recibir, mire, pero con manos abiertas. Sobre todo estamos ahorita en época de mucho conflicto, mucha incertidumbre. La gente está pues otra vez activándose en su economía y hay cosas que han cambiado.
Ya no es la misma forma de venta de antes, la misma forma de atender a los clientes, la misma forma de proceder. Ha cambiado muchas cosas. Y mucha gente necesita dirección, consejo. Que tú puedas ser como Ahitofel, que tú puedas tener siempre un consejo, pero que sea inspirado por la palabra de Dios. ¿Saben cómo decía con relación a esto? Pablo le decía a Timoteo de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra, aleluya, que maneja con precisión la palabra de verdad. Por eso yo te digo que la palabra se vuelva como un anhelo en tu vida para conocerla. Tú puedes decir, no, pero es que hay también buenos motivadores. Está bien, yo creo que tú te puedes motivar viendo a alguien o escuchando a alguien, pero lo más lindo es que tú puedas ser inspirado por la palabra del Señor para poder dar un consejo, para que tú puedas ser útil en toda buena dádiva. Miren, ¿por qué es tan importante el ser útil para dar? Porque dice la Escritura, dando es como se recibe. Y ¿sabes qué ventaja hay? Que el que siempre está dispuesto a dar, que llega un momento en que tú dirás, yo solo estoy aportando conforme a la palabra y que la gente lo pueda recibir. ¿Sabes que Ahitofel tuvo un problema? Él, aunque su consejo lo daba, llegó un momento en que el mismo Absalón no quiso escuchar su consejo. Y eso que era un consejo muy hábil contra David, gracias a Dios que no lo tomó, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el problema? ¿Qué fue lo que pasó con Ahitofel? Lea lo que dice la Escritura. Viendo a Ahitofel que no habían seguido su consejo, aparejó su asno, fue a su casa, a su ciudad, puso en orden su casa y se ahorcó. Así murió y fue sepultado en la tumba de su padre. Uy, ¿qué me está diciendo? ¿Que si doy consejos me voy a ahorcar? No, lo que te estoy diciendo es que no te limites a dar consejos. Tú tienes que ser alguien que diga, Señor, si tú me llamas para poder ser alguien que pueda tener alguien que aportar, siempre lo voy a hacer. Y no me importa si no lo escuchan, porque total, como dice su palabra, es consejo, no es ordenanza, no es instrucción, no es imposición. Mire cómo dice Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. En la multitud de consejeros se afirman. Mira, ¿por qué es tan importante el que nosotros recibamos consejo? Y en la multitud de consejeros también. No solo para recibir como para dar también. Pero si tú tienes que tomar decisiones y estás en una incertidumbre, que el Señor te hable. Pero dice que en la multitud de consejeros. Entonces, consulta. Ve y busca a alguien que Dios haya ministrado. Puede ser una persona con una autoridad espiritual en la palabra. Puede ser tu pastor, puede ser alguien, un amigo que tú sabes que tiene conocimiento de la Escritura. Y de esta manera tú puedes afirmar cualquier decisión, pero como en multitud de consejeros. Bien dice la Escritura que donde 2 o 3, ¿verdad? Se confirma algo. Entonces sí es bueno que tú escuches esto. Puedes pedir consejo para lo que estás emprendiendo, un nuevo negocio, una nueva iniciativa, o si tienes algún problema también.
pero también tienes que, importante, saber a quién escuchar, quién es el que te da el consejo. Eso me recuerda ahorita, sabe que en el libro de Esther encontramos que estaba el rey Asuero, y él pareciera que él estaba muy enamorado de su esposa, la reina Basti. Y él en medio de una fiesta que tuvo de meses, 6 meses, imagínense qué fiestón, pero dice que al final, estando con los tragos, bien pues entonado con los tragos, quiso llamarla para presentarla ante su consejo, su hermosura, pero da la impresión como que la quería presentar desnuda. Y Basti dijo, no, yo no voy. Y ella se negó a ir. Entonces su consejo vino y le empezó a decir, mira, lo que te conviene es que te divorcies. Y efectivamente eso fue lo que hizo Asuero, se divorció. Yo te pregunto, ¿a quién buscas consejo? Porque si no buscas el consejo de la persona que tenga sabiduría espiritual en la palabra, a lo mejor su consejo puede ser del mismo mal que él está atravesando. A lo mejor tú tienes problemas en casa. No busques a otro que tenga problemas también en casa, porque dirás, los dos nos podemos consolar. No, se trata de buscar una solución. Por eso yo te digo, busca consejo correcto para que tú puedas dar consejos correctos después. Pero ¿dónde se llena mejor el consejo? Con la sabiduría. Y vamos a seguir ahora con el próximo espíritu. Vamos entonces a verlo con el espíritu de poder. Ya quiero irme mucho más rápido, el tiempo me está avanzando. Y dice que aquí es Elías. Dice entonces, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Mira, en estos últimos tiempos dice la Escritura que el Espíritu de Dios está buscando donde reposar para poder reposar con poder. Y uno de los resultados del poder es de uno de los resultados de recibir como el poder que va a venir del espíritu de Elías. No es que Elías vaya a venir, sino que es el espíritu con la unción que vino en este varón. Y esto estamos hablando de uno de los últimos versos de Malaquías. Antes de que venga el día grande y terrible, dice, tiene que venir este espíritu. ¿Y a qué vendrá? Dice, para venir a restaurar. Muy importante en estos tiempos es la restauración familiar, la restauración de la paternidad en casa, la paternidad espiritual con la iglesia. Muy importante que tú digas, Señor, dame el espíritu de poder para que yo pueda encontrar esa restauración, para que yo pueda inclusive restaurar en mi hogar, a mi familia, y que yo pueda ser útil en ellos. ¿Sabe cómo dice la Escritura? Cuando Pablo le habla a Timoteo en 2 Timoteo 4:2, le dice de esta manera, predica la palabra e insiste, tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. O sea, lo que da a entender es que si tú vas a restaurar con el espíritu del poder a tu familia, no machetees a la familia, no la machetees con la Escritura, es que están aquí. No, Señor, dame una palabra para poder yo redarguir, para que yo pueda instruir, para que yo pueda reprender, pero como con paciencia, pero que se vuelva una instrucción. Aleluya. Bueno, rápidamente vamos a seguir. Bueno, ¿cuál es la intención de este poder? Dice, porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. O sea que es necesario el poder para poder testificar, para que todos conozcan del mensaje de la cruz. Vamos con el penúltimo, que sería
el espíritu de conocimiento o de ciencia. Y dice de esta manera. Mire cómo dice Primera Crónicas 12:32. Entonces dice así la escritura. Léalo conmigo. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Aleluya. Mire, este verso es bien hermoso porque lo que da a entender es que uno debe de buscar personas que nos puedan dirigir. David buscaba a esta tribu que eran de los de Isaacar, pero ellos tenían un don. El Espíritu de Dios estaba en ellos para que les daba la habilidad de poder discernir los tiempos, pero el objetivo era para saber qué hacer. Que el Señor, dame espíritu de conocimiento o de ciencia para que yo con detalle pueda saber cómo actuar, cómo trabajar, cómo laborar, qué hacer en los tiempos de dificultad o en los tiempos de incertidumbre. Creo que el Señor nos puede hablar, sobre todo ahora en estos tiempos. Señor, dame una unción para poder tener, Señor, estrategias del cielo para poder emprender algo, para emprender un nuevo negocio o una nueva forma de poder tener un ingreso en la vida. Tú se lo pides, el Señor te lo va a dar. El problema es que el que no tiene el espíritu de consejo puede perecer, dice la Escritura. Mire cómo dice ahí Isaías capítulo 5, verso 13, dice así. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Entonces, es muy importante. Señor, yo no quiero ser cautivo por la necedad o la negligencia de no pedir de ti el consejo, que tú me reveles qué hacer, cómo hacer las cosas en tu nombre, ¿verdad? Y cuando yo te digo de que Dios te puede dar de esa unción para que sepas qué estrategia utilizar, mira cómo dice Eclesiastés 2:26, porque a la persona que Dios le agrada, esto lo vimos en otra enseñanza, ahorita recuerdo, Él le ha dado sabiduría, mire, conocimiento y gozo. O sea, Señor, yo quiero ser agradable a ti. ¿Y qué es la ventaja? Y dice, mire, léalo ahí en el verso, dice, mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. Esto también es vanidad y correr tras el viento. Entonces, mire, lo que está diciendo aquí es que si tú le pides al Padre conforme a las cosas y ser agradable a Él, Él seguramente te va a bendecir dándote dirección para saber las cosas, cómo hacerlas. Y va a utilizar inclusive al impío para que te pueda ser útil. Bueno, rápidamente nos vamos a ir con el último, que es el espíritu de temor. Y ahí donde está, dice en Primera Crónicas 13:12 de esta manera. Mire cómo dice. David tuvo temor a Dios aquel día y dijo, ¿cómo puedo traer el arca de Dios? Mire, David quería hacer algo correcto. Él quería hacer algo honroso. Quería traer el arca, nada menos que a hacerle a su jardín una especie de tabernáculo para que Dios pudiera estar digno de tener una habitación. Pero lo hizo de una forma incorrecta. Y dice, el Señor lo había ordenado, que el arca nunca la llevarán sobre bueyes, sino tiene que ser sobre levitas. Y David la trajo sobre bueyes, porque así la habían mandado los filisteos. Entonces, a veces nosotros podemos desconocer cómo quererle servir a Dios, pero puede ser equivocado. Entonces, porque estamos tan deseosos, ahora yo lo quiero hacer, mejor el Señor, dame del temor para que yo pueda hacer las cosas correctamente.
para que yo pueda hacer las cosas como a ti te agradan, que yo pueda ser útil, Señor, en los tiempos necesarios, haciendo las cosas como que si tú estuvieras presente. Mire, ¿sabe cuál es la definición de alguna manera de hacer las cosas con temores? Que todo lo que tú hagas, tú sepas que el Señor está ahí presente. Todo lo que tú hables, todo lo que tú ves con tus ojos, todo lo que tú consultas, todo lo que tú oyes, que miras ahí cuando estás solo en tu televisor o con tu pantalla o con tu teclado, tu tableta, qué es lo que tú hablas con tus amigos. Son cosas que son necias. Si uno empieza a hablar como decía Elías, yo declaro porque lo declaro conforme al Dios que está aquí conmigo, que está frente a mí, tú vas a poder tener temor de Él. Y ten por seguro que el Señor va a obrar en ti. Y para finalizar, dice la Escritura, mire cómo dice, ¿cómo poder tener el temor de Dios? Y dice aquí, recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo, reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y las enseñen a sus hijos. Entonces, ¿cómo poder tener temor? Es nuevamente, como te digo, llénate de lo que Él dice, que el Espíritu de Dios te hable por medio de su palabra. Y conforme tú eres envuelto en su palabra, como aquí Dios le habló a Moisés, yo les voy a enseñar a mi pueblo temor de mí. ¿Cómo? Que escuchen mis palabras. Hoy el Señor te quiere hablar y te quiere decir, yo voy a reposar en ti, pero tienes que anhelar, tienes que cambiar tus prioridades. Bueno, quiero yo terminar de esta manera y ya me pasé unos minutos, pero quiero yo ministrar, no quiero terminar esta enseñanza sin que el Padre hable hoy a tu vida. Yo quiero decirte, Dios dice que al que le pide el Espíritu Santo, Él lo manda. Dios dice, pídeme y verás que no soy mal padre, pero necesito que tú me agrades, así dice el Padre. ¿Cómo poder decirle, Señor, que le agrademos? Pues haciendo cosas que Él busca. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Empezar a actuar con actos de fe. Alabándolo. Es una forma, ese sacrificio de adoración que adoran su nombre. Sus ofrendas hablan también, suben como olor agradable, fragante a Él. Cuando nosotros testificamos, dice que voz de gozo, viene esa voz que sale de ti cuando testificas, cuando hablas de Él, y dice que cuando alguien oye la Escritura y se convierte, o decide cambiar, dice que hay fiestas en los cielos, que el Padre se alegra cuando un pecador se arrepiente. Puede ser muy útil para el Señor, pero para poderlo agradar, Él dice, si tú haces muchas cosas por mí, yo voy a descender sobre ti con mi Santo Espíritu. Y hoy yo quiero ministrar. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo te necesito. Díselo. Manda tu fuego. Manda tu fuego, Señor. Pídeselo. Espíritu Santo. Tócalos, Espíritu de Dios. Tócalos, Espíritu de Dios.
Y majestad, Más, más. tú eres Tú que estás atravesando esa prueba, el Espíritu de Dios también puede consolarte. santo, Pero deja que repose porque Él quiere volver a activar tu vida. Tócalos, Espíritu Santo. Tócalos. Que te piden ser útiles, oh Dios. Señor amado, háblanos. Espíritu Santo, Padre mío, por la autoridad que tú me das como ministro de este evangelio y siervo y pastor, yo te pido, Señor, desciende sobre ellos. Ahora se va el temor, se va la angustia, se va la aflicción. Y te hago libre en el nombre de Jesús. Libre. Sea sano y reencuentres en Él paz. Paz. Amén. Bueno, mi amado hermano, te bendigo y que la unción se quede sobre ti siempre. Bendiciones y te veo el domingo. Bendiciones.